Nos encontramos en la Radio Infinita con Ariel Amaya, reconocido por trabajar en la radio, Canal Antigua y en la revista New Times. Buenas tardes, Ariel Amaya, ¿qué tal estás? Bien, contento, gracias por haber venido. Pues primero que todo, ¿con cuáles de las áreas de comunicación se sienten temas cómodos? Bueno, cada una de las formas de comunicar tiene una magia especial. En realidad lo que yo adoro es la posibilidad de hacer publicidad o comunicación, o la comunicación a través de la publicidad. Dentro de lo que es la escritura, me dejo por ahí delirar un poco más cuando tenés la oportunidad de escribir una columna. Entonces sos vos hablando desde un punto de vista ideológico que te sentís bien representado, que es tu visión de cómo es el mundo, más allá de que el resto lo vea desde otro punto de vista, es tu columna. Entonces es ahí, cuando escribo, cuando me siento más yo. Cuando haces radio tenés la posibilidad de una libertad creativa, de jugar con algo que se conoce como el teatro mental, o sea, generar un videoclip, imágenes, circunstancias en la cabeza de la persona que te está escuchando. Eso es lo que uno tiene por objetivo, la mayoría de las veces no se cumple. La gente por ahí puede llegar a no entender lo que estás tratando de decir, pero no le pones ese limitante a la gente de no, si digo esto seguro no me va a entender, sino que voy y dejo que también el oyente pueda jugar hasta donde pueda entenderlo o no, y que resulte divertido. Y en televisión es el lenguaje más completo, porque tenés algo de gráfica, tenés la parte auditiva y tenés la imagen, que es lo que se complementa con todo, y que al mismo tiempo eso te choca en la parte presupuestaria a la hora de generar cosas, porque todo lo que decís lo tenés que mostrar. Entonces es ahí donde te ves más limitado con el lenguaje más amplio. Si tenés más presupuesto, obviamente podés hacer cosas más locas. Volviendo a la pregunta, porque estuve describiendo todo y nunca te contesté, de las tres, lo que más me gusta hacer es escribir. ¿Y cómo y cuándo comenzó con su profesión? Empecé en la secundaria. Yo tuve la radio del colegio, que era por una cuestión de una materia que se llamaba, era una escuela que tenía la salida directamente hacia las ciencias exactas, para estudiar economía, para estudiar mercadotecnia, y yo empecé sintiendo placer por los números. Después me di cuenta que no era tan inteligente y me quedó ser comunicador, donde el coeficiente baja, ¿no? Para poder comunicar algo no hay que ser tan sabio, sino miren al vaquerito Lara. Bueno, pero la cuestión es que ahí, y sintiéndome atraído por la comunicación, hice la radio del colegio. Fue cuando tenía 15 años, 1942 más o menos, y empecé con esto de poder comunicar. Y lo primero profesionalmente, por lo primero que me pagaron, fue por ser voz del estadio en una cancha muy chiquita que es el Club Atlético Almirante Brown en mi pueblo, en Malagueño, que eso decía, salió el jugador número 5, entra Pedro Alfonso Gómez con el número 14, presentado por Carnicería de Olinda, los mejores cortes para la parrillada del fin de semana. Eso fue lo primero que cobraba, que no era tampoco mucho, más que todo se arreglaba por, como se dice, un choripán y una gaseosa después de terminar el partido, pero sí es lo que yo primero considero como el punto de partida de que me daban algo por lo que hacía, y me sentía cómodo porque hacía lo que yo quería, poder hablar y que la gente me escuchara, y recibía a cambio un choripán y una gaseosa. ¿Hubo alguien que lo motivó a hacer lo que hace? Dentro de la comunicación creo que tenés más que todo desmotivantes. Desde que decís voy a estudiar publicidad, voy a estudiar comunicación, lo que más escuchás es te vas a morir de hambre. Y es cierto, te vas a morir de hambre. Pero haces lo que te gusta. Es como cuando decís quiero ser profesor de filosofía o profesor de literatura, como en el caso de la materia que ustedes están acá, es lo que realmente te mueve y te da ganas. No vas por el lado económico a la hora de decidir sobre una vocación. Hasta la persona que es odontólogo y el padre a lo mejor es abogado, le dice en odontología te vas a morir de hambre, y en cambio el papá, si es odontólogo y el chico dice quiero ser abogado, el papá odontólogo le va a decir como abogado te vas a morir de hambre. O sea, siempre hay un punto de desmotivante que puede servir para que vos te vayas por otro camino, agachando la cabeza para no pelearte con tu familia o la misma existencia o un conflicto interno, o al revés, esos desmotivantes te sirven para motivarte más. Entonces tantas veces eso, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre, me hicieron a mí, no, quiero estudiar esto, no me importa si me muero de hambre, después haré cualquier otra cosa, dar los números de la lotería en algún bingo. O sea, hay otras formas de tratar de rebuscársela, o terminás haciendo lo que no querías, pero como último paso, no como primero, de voy a hacer lo que yo no quiero para no morirme de hambre. De última, si te morís de hambre empezás a hacer lo que no querés después. Además de su trabajo, ¿tiene otras metas que quiere lograr alcanzar?
no terminar preso que termine el año. No terminar preso sería un buen objetivo, pero dentro de lo que es la comunicación, yo tengo ese conflicto de que me llena demasiado, o sea, me gusta demasiado encontrarme con lo que realmente me da la posibilidad de decir estoy vivo. Hay gente que lo puede encontrar a eso en el llanto de un bebé. Yo si escucho un bebé llorando digo, ¿podés callar esa criatura? O sea, porque no sentí todavía de una manera muy egoísta, para eso hice terapia también, de reconocer ese punto de que yo no podía ser padre todavía porque soy muy egoísta y pienso demasiado en lo que yo quiero, y lo que yo quiero es hacer comunicación, estar todo el día guionando, escribiendo, y para otra gente puede decir, ¿qué haces? ¿Seguís escribiendo? Y sí, tengo ideas, voces que hablan en mi cabeza, pero con ansiolíticos estoy tratando de sacarla, pero que te van como dictando cosas para hacer, y todo va relacionado dentro de la comunicación. Ideas hay un montón en paralelos, pero todas tienen que ver en algún punto con comunicar algo o publicitar algo. O sea, la publicidad y la comunicación es lo que me mueve y me llena. ¿Cree usted que a través de su profesión está haciendo un cambio? No puedo cambiar ni el auto, así que no creo que... El carro que tengo es de 1968 y contamina bastante el medio ambiente. No, cambios no. Aparte, si vas con esa idea de voy a revolucionar, creo que el hecho de sentirte el Che Guevara del micrófono lo tuve como todos aquellos que estuvieron en comunicación o empezaron a hacer comunicación en un primer momento, de voy a combatir al capital, hay que revolucionar desde las bases y tratar de construir medios que sean abiertos para todos, y en realidad empezar a gritar un cambio desde afuera no es bueno. Lo que yo tengo en mi ideología es un punto de ética de respetar lo que pienso. Soy de una tendencia, sí, no revolucionario, pero sí de izquierda, socialdemócrata, pero no compito con las marcas internacionales, sino al revés. Trato de nutrirme de los grandes capitales para poder comunicar lo que es mi ideología sin tratar de pelear ni cambiar nada. Simplemente me siento cómodo con lo que yo hago y dentro de esos límites no me muevo. Te doy otro ejemplo en este sentido. Si yo pienso que un producto es malo, directamente no lo trabajo. Pero no es que voy a decir que este producto es malo. No me siento en esa necesidad, porque a lo mejor para mí es malo y para otra persona es fantástico. Simplemente trabajo con lo que yo me siento cómodo. Todas las cosas que comunico y digo son buenas son porque las probé, incluido algunos narcóticos, y voy en ese camino. Lo de los narcóticos es mentira, volviendo al tema de que no quería terminar preso. Para terminar con esta entrevista, le Sí. queremos dar las gracias por darnos la oportunidad de estar acá y de aprender más acerca de su vida profesional. Bueno, creo que sirvo como ejemplo a no hacer las cosas que yo hago, y esa es la mejor forma para ser bueno. ¿Y por qué? Y porque es bastante díscolo. Me mató ahí con la pregunta, yo creí que había sido un cierre exacto y ahora tengo que simplificar todo. Bueno, vas a ver también para dar el punto. A mí me gusta trabajar con lo que es el humor burdo, llevar una circunstancia real al absurdo, como el hecho de decir, escucho voces en mi cabeza, mi terapeuta me le dijo que no lo comentara, o probé un montón de cosas, también narcóticos. O sea, es exagerar una circunstancia real que en otro contexto te podría decir, uy, está hablando de drogas, es un tema tabú, y yo trato de que nada sea tabú, sino con el punto del humor burdo, o exagerar al absurdo una circunstancia real, te puedas reír de todo, inclusive del narcotráfico, de la muerte, de asaltabuses. Obviamente, para poder entender este tipo de humor tenés que estar muy relajado o muy estresado, son cualquiera de los dos puntos. Estar muy tensionado para que una cosa que en otro contexto te provocaría miedo, te provoque risa, y muy relajado porque también produce el mismo efecto. Yo la mayoría de las veces trato de dar risa, por lo general doy pena, pero ese es el punto con lo que me siento cómodo. No me gusta el humor en doble sentido. Por ahí muchos me dicen, uy, trabajás siempre hablando en doble sentido. No, odio el humor en doble sentido porque es muy básico. Yo a las cosas las amo como son. No sé si después esta parte la van a cortar, pero digamos, si tenés que decir teta, digo teta. No digo, ese par de melones parecen los pechos de una... No, no lo veo conforme al punto, sino que las cosas se tienen que llamar como son, y si hay malas palabras dentro del idioma, y hablando en literatura que tenés al profesor, creo que todos los idiomas tienen palabras muy ricas y muy sanas, y la misma lingüística dio la posibilidad de entenderlas todos bajo ese contexto. Entonces, ¿por qué tener que llamar a un objeto con otra cosa tratando de provocar en el doble sentido? Estoy totalmente en contra de eso. La gente que le gusta está todo bien, pero el lenguaje es muy vasto, y si hay que hablar de malas palabras tendríamos que buscar otras malas palabras. Cáncer para mí sería una mala palabra.